Pues, para ahorita. Muy bien. Pues muy buenas tardes, personas que nos visitan y también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito que junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Muy bien, pues con esto vamos a dar inicio a esta reunión. El día de hoy tenemos el tema maneras de amarse a uno mismo. Para este tema nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum Avilés, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar el tema. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco de antemano su asistencia y sobre todo su asistencia para poder llevar a cabo este tema aquí en Centro Psicoemocional, a las personas que se encuentran de manera presencial, así como las personas que también se encuentran de manera virtual. Y bueno, el tema del día de hoy, como nos dijo el coordinador Gerardo, pues son 12 maneras para amarse a uno mismo, por Luis Hay. Y bueno, antes de empezar, vamos a ver brevemente, quién fue Luis Hay para tener una referencia de quién es el que está dando estas pautas para seguir. Y bueno, Luis Hay fue una escritora y oradora estadounidense y fue considerada una de las escritoras y figuras más representativas del movimiento del nuevo pensamiento y una precursora de los libros de autoayuda. A través de sus libros, Luis Hay y sus técnicas de sanación y sobre todo la filosofía positiva que ella propuso, hay millones de personas que han aprendido cómo crear más de lo que quieren en sus vidas, incluyendo más bienestar en sus cuerpos, mentes y espíritus. Ella ha escrito varios libros como Sana tu cuerpo, Usted puede sanar su vida, El poder de las afirmaciones, El poder está dentro de ti, Tú puedes sanar tu cuerpo, eh, Pensamientos de corazón, El poder del espejo, Ámate a ti mismo, Confía en la vida, Gratitud, entre muchos otros más. Y brevemente les voy a contar la vida de Luis Hay, porque no es alguien que salió de la nada y que muchas veces se preguntan o a veces se da la idea de que las personas que escriben libros pues nacieron a veces en cunas, ¿no? De oro o no tuvieron algunas experiencias y de la nada les nace este tipo de escritura y no. La filosofía personal de Luis Hay fue forjada a través pues de su infancia, ¿no? Tuvo una infancia bastante tortuosa, una niñez inestable, bastante pobre y una adolescencia marcada sobre todo sobre los abusos. Ella nació en Los Ángeles alrededor de 1927
Y cuando tenía 18 meses de edad, pues sus padres se divorcian. De ahí empieza el calvario porque pues su madre es una trabajadora, madre soltera, donde pues tuvo que hacer bastantes cosas para poder sobrevivir. Tuvo una niñez muy precaria, con lo cual dice que pues tuvo muchas necesidades ellas y pues su madre llegó a trabajar en casas en cuestiones de limpieza, etc., etc., y el cuidado de ella pues era también precaria, ¿no? Se quedaba a veces con vecinos, tanto así que cuando ella tenía 5 años, Luis tenía 5 años de edad, Luis Hay, pues fue violada por un vecino alcohólico. Cuando ella le dice a sus padres que fue violada por un vecino que era alcohólico, sus padres simplemente le echaron la culpa a ella. Le hicieron responsable de un acto, pues que no tenía nada que ver ella, simplemente que el otro, a través de su alcoholismo, pues abusó de la niñez y de la inocencia de esta niña, de donde la cuidaba. Lógico, así la culpa se agregó a sus traumáticas consecuencias de esta terrible experiencia que ella tuvo, y aun cuando el violador fue condenado a 16 años de cárcel, cuando ella tenía 10, pues su padrastro, porque para entonces su mamá ya había tenido una pareja o empezó a tener una pareja, pues siempre la golpeaba, ¿no? Por eso se habla de que Luis Hay viene de una familia o de una niñez bastante traumática y de la cual ella crea y empieza más adelante a crear esa filosofía de sanación, ¿sí? Luis decide que no puede soportar ningún abuso más y se escapa de su casa. Toma trabajos para mantenerse simplemente, pues ya que necesitaba amor, pero con falta de autoestima. Ella tuvo una adolescencia bastante precoz y de bastantes relaciones sexuales con cualquier tipo de personas por esa falta de amor que en ella había. Entonces, esa es una parte de ella, de la historia, ¿no? Después de eso, lógico, llega un día ya, ella se casa, se divorcia por esta baja autoestima y que les platicaba y que venía en decadencia de su infancia. Un día ya de etapa adulta, a ella le diagnostican con cáncer en el área vaginal. Esto, lógico, a ella no le merece ninguna sorpresa, al contrario, sabe que son consecuencias o asume de que viene de los traumas que ella trae, ira, resentimiento, odio por las personas por las que fue abusada y que nunca ella había sanado como tal o había expresado en su plenitud. A lo largo del tiempo, lógico, ella sabe que el cáncer pues devora el cuerpo y se dio cuenta que este cáncer venía del rechazo y de la rabia y resentimiento que sentía sobre las personas que la habían tocado sin su consentimiento. Sin embargo, sabiendo que el cáncer es algo que se cura desde adentro, primero convenció a su médico para posponer la operación por 3 meses. ¿Por qué? Porque dijo ella, si yo me opero para sacarme el cáncer y no limpio el proceso mental que hay dentro de mí, seguirá cortando pedacitos de Luis hasta que no haya más Luis para cortar. ¿Recuerda ella? Y pues esto no le gustaba la idea, ¿no? Es donde ahí Luis puso su propia filosofía positiva y de sanación a prueba, y ella desarrolla un programa intenso de afirmaciones sobre la visualización y limpieza nutricional de psicoterapias, y comenzó a leer pues muchos libros de autoayuda, de compasión, de sanación. Y milagrosamente 6 meses después de haber ella aplicado sobre ella misma esta filosofía, y es por eso que hace referencia a maneras de amarse uno mismo, que es donde dice ella que empieza toda la sanación, pues el cáncer simplemente había desaparecido completamente. Estaba completamente sanada el cáncer y sin cirugía ni quimioterapias. Ahora esto es una prueba viviente de que aún una enfermedad incurable, como es el cáncer, puede ser sanada si cambiamos la forma de pensar, creer y actuar. Y sobre todo, empezándonos a amar a nosotros mismos. Esa es la filosofía de Luis Hay y que es la que hoy vamos a desmenuzar, ¿va?
Entonces, como les dije, ella tiene bastantes libros de autoayuda y que ha ayudado a bastantes personas, a millones de personas alrededor del mundo. Se han traducido a varios idiomas en los cuales pues ha sido galardonada y reconocida como una gran escritora. Y bueno, cuando una persona no se ama a sí mismo, bueno, cuando las personas no tienen amor propio, casi siempre dudan de sí mismos, ¿sí? Sobre todo del criterio para tomar decisiones. De la misma manera, tienden a ser muy autoexigentes y autocríticas, ¿sí? Con ellas mismos, y esto simplemente conlleva a sentir mucho miedo a cometer errores. Tienden a quedar paralizados, sobre todo porque quedan en desventajas, porque fácilmente se dejan influenciar por otras personas, a pesar de que pareciera que son muy fuertes y decididos, es todo lo contrario. Son muy influenciables y lógico, toman decisiones poco acertadas. En consecuencia, esto les trae a las personas mucha frustración y refuerza la idea de que no son buenos para tomar decisiones propias y correctas. ¿Cómo voy a saber yo si me falta amor propio, no sé amarme a mí misma? Bueno, algunos ejemplos que les voy a dar es si vives con relaciones tóxicas y violentas a menudo, es uno de los ejemplos. Si te comparas con los demás, es otra de las maneras o ejemplos de que yo no me estoy amando a mí mismo, al contrario, me estoy comparando, y el compararse, lógico, crea sufrimiento. Te esfuerzas mucho por hacer creer a los demás que tu vida es perfecta. Hay muchas personas que hacen creer un espejismo, ¿no? Que mi vida es perfecta, que yo no tengo problemas, que casi ni me enfermo, que mi vida es todo sobre miel, pero no. Esas personas, cuando se esfuerzan mucho por hacerles creer a los demás que su vida es perfecta, pues lógico detonan que tienen poco amor propio. Le cuesta aceptar a las personas que se equivocan y sobre todo son personas que no saben poner límites. Estos son claros ejemplos que no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y bueno, ¿qué es amarme a mí misma? Significa tener en cuenta nuestras necesidades y aceptarnos en todas nuestras facetas, atreviéndonos a ser quien somos. Implica también a no juzgarnos y criticarnos por cada error que cometemos. Muchas de las veces nos centramos tantos en nuestros errores y en lugar de verlos como experiencias o aprendizajes, pues nosotros mismos vamos cavando, ¿no? Como un hoyito, y nos vamos hundiendo, al lugar de verlo como un progreso personal o un proceso personal donde podemos crecer, siempre lo buscamos de una manera negativa. Y bueno, ¿qué es amarse a sí mismo en psicología? Pues es simplemente saberse y consiste en conocerte realmente tus partes buenas, pero también las malas, o esas que te gustaría cambiar. Simplemente aceptarte tal cual eres. A veces nos da miedo pararnos frente al espejo o hacer unos ciertos ejercicios de autoconocimiento, porque hay cosas que no nos gustan ni a nosotros mismos, ¿no? De nosotros. Pero, pues si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente podemos amar a alguien más. Y siempre cuando se va a consulta y se pregunta quién es la persona más importante para ti, que es una de las preguntas que yo siempre hago, pues casi siempre me contestan mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis padres, etc., etc. Y rara vez las personas dicen yo misma. O sea, esa es la persona que más amo, o la persona más importante para mí soy yo misma, porque siempre nos dejamos de lado, ¿no? Entonces es una manera también que denota que pues no podemos decir que nos amamos cuando siempre estamos a merced o viendo las necesidades del otro. Siempre es ver nosotros mismos. También es aceptar que el tipo de persona que eres, tal como eres, y te mereces mirarte compasivamente y cariño. También desarrollar conductas de autocuidado y practicarlas constantemente. Con lo anterior, pues nos va a ayudar un crecimiento psicológico, emocional y sobre todo espiritual. Es tener alta autoestima, cuidarte y estar contento con el lugar que ocupas en la vida. Porque a veces nos pasamos reprochando por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije, por lo que dejé de hacer, etc., etc. Y pues energéticamente nos desgastamos.
y mínimamente estamos pensando en lo que yo necesito hacer para mí mismo. Y bueno, con esa breve introducción de la historia de Louise Hay y sobre lo que es el amarse a uno mismo, vamos a empezar a ver las 12 maneras para amarse a uno mismo por Louise Hay. Adelante, por favor. Y bueno, Louise Hay dice que ha descubierto que solo hay una cosa que cura todos los problemas y es el quererse a uno mismo. Cuando la gente comienza a amarse a sí misma, cada día más en su vida, todo mejora de manera increíble. Se siente mejor, consigue trabajos que desean, tienen el dinero que necesitan y sobre todo las relaciones positivas mejoran o las negativas se van disolviendo y comienzan otras nuevas. La que sigue. Amarse uno mismo, dice Louise Hay, es una aventura maravillosa y es como aprender a volar. Imagínate que todos tuviéramos ese poder, ¿no? De volar a nuestro antojo. Sería muy emocionante. Hay personas que sueñan con poder volar, ¿no? Pero pues no se puede todavía. Pero sería maravilloso que pudiéramos tener esa posibilidad de hacerlo. Y bueno, comencemos a amarnos a nosotros mismos ahora. Y adelante les vamos a dar, la que sigue, 12 consejos para amarse a uno mismo por Louise Hay. Punto número 1. Dice Louise Hay que para empezar a amarte a ti misma, pues debes de dejar de criticarte. La crítica nunca cambia nada. Niega a criticarte a ti misma. Acéptate tal y como eres. Todo el mundo cambia y cuando te criticas a ti mismo, tus cambios son negativos. Cuando tú te apruebas a ti mismo, los cambios son positivos. Somos muy afán de criticarnos, como les decía, por las cosas que no hago bien, por mis errores, porque soy un tonto, no me di cuenta, hubiera sido mejor y el hubiera no existe, y empezamos a ser autocríticos, ¿no? Así como criticamos a los demás, a veces somos muy críticos con nosotros mismos o muy autoexigentes, pensando que podemos ser perfectos, pero no, nos equivocamos. Y cuando nos llegamos a equivocar, lógico, eso nos crea cierta frustración y siempre tendemos a criticarnos. Entonces, la autocrítica es una de las cosas que no va a cambiar en nada y denota que no te estás amando, ¿no? Entonces, hay que dejar de criticarnos, hay que aceptar las cosas como soy. Si estoy en un momento vulnerable, si estoy en un momento laboral a lo mejor inestable o de pareja, bueno, aceptar las cosas como son, no buscar responsables ni culpables, al contrario, simplemente aceptar el momento de la vida en la que estoy y verlo como un proceso y un aprendizaje, ¿sí? Dejar de criticarme a mí mismo es el primer paso. La que sigue, por favor. El número 2 es perdonarse a sí mismo. Deja que el pasado se vaya, dice. Lo hiciste lo mejor que pudiste en el momento con el entendimiento que tenías, con la conciencia y el conocimiento que tenías. Ahora estás creciendo y cambiando y vivirás la vida de manera diferente. Les he repetido en otros temas que muchas de las personas tienden a vivir en el pasado, no sueltan el pasado, casi siempre están amarrados con aquellas cosas que dejé de hacer, con sentimientos de culpas, con resentimientos, con corajes y que no me dejan avanzar. Lógico, esto denota y gasta energéticamente a las personas y pues dejan de vivir el presente. Entonces, difícilmente vamos a crecer o vamos a aprender cuando estamos aferrados a vivir en el pasado. Y casi siempre, la mayoría, en su generalidad, las personas cuando vuelven a su pasado, casi siempre van y buscan los errores, lo malo que les ha sucedido, lo difícil que ha sido la vida y se amargan. Entonces, dejan de disfrutar el momento, a lo mejor alguna buena conversación, alguna buena comida, alguna buena compañía, algún buen rato con algún amigo, compañero, pareja, hijos. ¿Por qué? Porque siempre están con el reproche, ¿no? Con la plática, con el desespero de que ha hecho mal
Y bueno, pues sí, ya lo hiciste, lo que tenías que hacer, ya lo hiciste, ¿no? Una de las preguntas que también hago en consulta y cuando trabajamos esta parte del pasado y les preguntas, ¿hay algo de lo que te arrepientas en tu vida? Y sí, muchas personas, no, sí me arrepiento de esto y de esto, algo que quisieras cambiar y sí, ellas quisieran cambiar muchas cosas, pero les digo, el pasado ya, y casi siempre se van al pasado. Les digo, pues las cosas tenían que haber sucedido como fueron. O sea, las cosas fueron como fueron porque necesitabas que pasara eso para que hoy te dieras cuenta del problema o de lo que te trajo aquí a consulta. Y entonces es donde se abre un poquito el panorama y empiezas a qué, a darte cuenta que son bases y experiencias que te van a fortalecer para dejar un aprendizaje. Entonces, el número 1 dijimos que era deja la crítica y el número 2, perdónate a ti mismo. Vamos con el número 3. El número 3, dice Luis Hayes, que no te asustes. No te asustes y ni te dejes aterrorizar a ti mismo con tus pensamientos. Es una manera terrible de vivir. Busca una imagen mental que te dé placer. Cambia inmediatamente tu pensamiento aterrador por un pensamiento placentero. A veces sufrimos más por lo que pensamos que por lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando nos evocamos o nos asustamos, y si me pasa esto, y si me pasa el otro, y si esto, y si el otro, entonces empiezas a generar cierta angustia, cierto estrés en nuestra vida que pues nos enferma bastante y no denota que, bueno, necesito dejar esos patrones de pensamiento negativos para cambiarlos inmediatamente, como dice aquí, por pensamientos más placenteros, ¿sí? Hay que aceptar, pues, el día a día, pero sí tampoco obsesionarnos, ¿no? Vi una película que decía, no te obsesiones con o con nada. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos obsesionamos con algo, por más mal que nos esté pasando las situaciones de la vida laboral, de pareja, de familia, económica, de salud, pues nos aferramos tanto que pues se vuelve muy frustrante, ¿no? Y sobre todo displacentero. Como dice aquí la imagen, hoy despejo mi cabeza y lleno mis pensamientos positivos. Aquí ella recomienda que cuando tengas un pensamiento negativo o de cierta manera que no te dé placer, bueno, cambiarlo. Tiene mucha elasticidad el cerebro para nosotros poder cambiar este tipo de pensamientos y cambiarlos por algo placentero, agradable, que hayamos tenido o que queramos tener. El que sigue, por favor. También dice Luis Hay que una de las maneras es ser amable y gentil y sobre todo paciente con nosotros mismos. Sé amable, gentil y paciente contigo mismo a medida que aprendes las nuevas formas de pensar. A veces es muy difícil cambiar patrones de pensamiento, más cuando estamos obsesionados por ver las cosas positivas. Por eso la corriente y la filosofía de ella habla de que tienes que hacer ese tipo de cambios de pensamientos para poder dar un giro a la historia, ¿sí? Date un capricho como lo harías con alguien que realmente amas. Y bueno, cada cuánto somos amables o gentiles y pacientes con nosotros mismos. A veces nunca, siempre vivimos a prisa, siempre nos exigimos demasiado, a veces no sé reconocer los pasitos que doy porque no se trata de, sí, se ponen metas, siempre digo yo hay que poner metas a corto, mediano y largo plazo e ir sobre de ellas, pero a veces quisiéramos que todo fuera rápido, ¿no? Y cuando no, lógico, nos causa cierta frustración y somos poco amables con nosotros mismos y sobre todo, pues pacientes. Entonces, todo cambio, pues como veníamos ayer, se necesita esfuerzo y también tiempo y sobre todo paciencia, no desesperarnos. La que sigue, por favor. La número 5 dice que debes de ser amable no solamente contigo, sino con tu mente. Odiarte a ti mismo solo es odiar a tus propios pensamientos. No te odies a ti mismo por tener pensamientos, solo cámbialos suave y progresivamente. ¿Por qué? Porque vas a decir, bueno, ¿y cómo cambian mis pensamientos? Pues siempre estoy pensando sí, pero hay que hacer esos cambios, como dice aquí,
suave y progresivamente. Si estoy pensando en que me va a ir mal o que voy a tener a lo mejor cierta situación laboral o con mi pareja o me siento vulnerable y me voy a pensar que me pueda pasar algo mal, lógico, pues en lugar de hacer eso, suavemente cambia tus pensamientos a algo que sea mejor, mucho mejor, y dejar de odiar, es que me parece, y crea caos, mucho caos, que hay dolores de cabeza, insomnio y muchas sintomatología que hace denotar que pues estamos atiborrados, ¿no? De cabeza, en pensamientos que a veces pues no sabemos, no encontramos la salida. Entonces ella dice que hay que ser amables con nuestros pensamientos. Si estoy teniendo pensamientos negativos, paulatinamente tengo que cambiarles por, por pensamientos más positivos. Y así como está aquí en la, irlo regando, ¿no? Poco a poquito y sobre todo, como decía el anterior, ser pacientes. La número 6, sobre todo felicitarte. ¿Cada cuánto nos felicitamos? Por las cosas que hacemos o logramos. O reconocemos que hemos logrado en nuestra vida o a lo largo de ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque la crítica rompe el espíritu y la felicitación, dice, anima a seguir. Felicítate tanto como te sea posible. Di lo bien que estás haciendo con cada pequeña cosa que haces. Y es un ejercicio que se puede hacer diario al terminar la noche, darle las gracias por este día, por lo que has hecho, por lo que has alcanzado, por lo bueno que te ha pasado, y casi siempre recordamos por todo lo mal que te ha pasado en el día, ¿no? Entonces, cambiar ese tipo de estructura antes de dormir te ayudará mucho para que el otro día pues sea un poco menos pesado, ¿no? Y podamos ver esos pequeños logros y poder felicitarnos del avance que estemos teniendo, en este caso a nivel personal. El número 7 dice mantente. Y bueno, encuentra la manera de apoyarte, sé fuerte para pedir ayuda cuando lo necesites. Muchas personas piensan que no necesitan ayuda, ¿no? Piensan que si ellos pueden solo, y sí, a lo mejor tienen una capacidad de resiliencia y de superar ciertas dificultades por ellos mismos, pero no todos tenemos esa capacidad y a veces se vale pedir ayuda. No es más fuerte el que no pide ayuda, sino aquel que dice, hey, necesito ayuda, me siento así, necesito un apoyo, una compañía, que me entiendas, que me comprendas, pero a veces las personas se callan, todo eso, ¿no? Y lógico, pues eso se vuelve muy, muy caótico. Y aquí lo que dice ella, que te permitas, permite a tu familia, amigos que te ayuden, rodéate de gente que te nutra, ¿sí? Que te aporte. Cuando estás en un proceso de renovación y de autoconocimiento, hay que buscar personas que realmente nutran a mi persona, a mis valores, a mis creencias y sobre todo a mi estado emocional y psicológico y físico. No me voy a rodear o no me voy a ir a lugares donde me van a atiborrar o me voy a juntar con personas que me van a llenar con sus problemas al lugar de vaciar, o sea, vacían todos sus problemas en mí y me vuelvo, como dijimos en una plática, el camión de la basura de otros. No se trata de eso, buscar personas que te nutran, ¿sí? Ese es el otro, de mantenerte y sobre todo encontrar apoyo en familiares y amigos. Buscar gente que te aporte y que construya a tu bienestar psicológico y emocional. Otra de las maneras de amarse a uno mismo lo describe aquí en el número 8 y dice, sé cariñoso con tus patrones negativos. Reconoce que los has creado para satisfacer alguna necesidad. A lo mejor para llamar la atención, a lo mejor porque realmente no encontraste la salida y bueno, no supiste expresarlo. Ahora estás encontrando unas nuevas formas y buscando formas positivas para satisfacer esas necesidades. Así que amorosamente libera los viejos patrones negativos. Hay que dejar de ser negativos en nuestra vida, ¿sí? Hay que buscar nuevos patrones y pensamientos positivos que nos ayuden a avanzar en nuestro bienestar personal. La que sigue, por favor. En la número 9
dice, cuida tu cuerpo. Aprende sobre salud mental, sobre salud física y de nutrición. ¿Qué tipo de combustible necesita tu cuerpo para tener energía y vitalidad óptimas? También aprende sobre ejercicio físico y mental y qué tipo de ejercicio le gusta a tu cuerpo. Aprecia y reverencia el templo en el que vivimos. A veces se nos olvida cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí? Es un conjunto y es lo único que tenemos. A veces estamos buscando cuidar otras cosas como los bienes materiales, la estabilidad económica, las relaciones sociales, etc., etc., y me olvido de mí mismo, ¿no? Sobre todo de mi nutrición mental y sobre todo física. Hay veces simplemente con el tipo de música que escuchas se puede saber el tipo de persona que eres, ¿no? O las mismas tipos de actitudes que tienes con otras personas, pues denota qué tipo de energía y vitalidad son las que viven en ti. Y bueno, como dice aquí en la lámina o en la imagen, pues la tarea para hoy sería empezar a cuidar mi cuerpo y sobre todo mi mente. Difícilmente me pongo a buscar porque cuando me duele la muela, pues voy con un dentista, me duele la cabeza, a lo mejor voy con un médico, me duele el estómago, voy con el gastroenterólogo y etc., etc., ¿no? Pero cuando me duele el alma, me duele algo espiritual, pues difícilmente lo acepto o busco ayuda, ¿no? De la manera correcta. Entonces, hay que cuidar el cuerpo y en eso también se incluye la salud mental, física y de nutrición. En el punto número 10, haz un trabajo de espejo. Ella recomienda hacer ese trabajo de espejo y de hecho tiene un libro que se llama así. Mírate a los ojos con frecuencia en el espejo y expresa en voz alta este creciente sentimiento de amor que sientes por ti mismo. ¿Alguien ha hecho ese ejercicio de verse al espejo y decirte, me quiero, guay, me gusto? Al contrario, nos vemos en el espejo y qué fe estoy, que qué gorda, y que esto y que el otro, y nos empezamos a ver todos los defectos y difícilmente nos decimos gracias, soy independiente, no necesito de una ayuda, los que tenemos la fortuna de no tener alguna discapacidad y aún así las personas que llegan a tener una discapacidad a veces nos enseñan muchas cosas o nos dejan grandes lecciones donde ellos aceptan su cuerpo tal cual es y son felices y reconocen y agradecen cada día que viven. Pero las personas que tenemos todo, entre comillas, ¿no? Un cuerpo, una vitalidad, una energía, pues difícilmente nos atrevemos a aceptarnos como somos. Entonces ella hace este ejercicio de mirarte al espejo, haz un trabajo del espejo y decirte que te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque siempre vemos los errores, ¿no? Lo caótico que estamos viendo lo reflejamos en el espejo. También ella dice que hables con tus padres a través del espejo. ¿Por qué? Porque tenemos algo de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre, y los podemos saber reflejados en nosotros. También dice que los perdones y al menos por lo menos dice que una vez al día nos digamos al espejo, te quiero de verdad. Hacer ese ejercicio es sanador y sobre todo, pues liberador, ¿no? Que pues sí estaría recomendable como para empezarlo a hacer, si es que no lo hemos hecho, empezar a ver ese trabajo de espejo y decirnos cuánto nos amamos y aceptamos tal cual somos. Porque a medida que hagamos esto, lógico, va a aumentar nuestro autoestima, nuestro amor propio, nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen y nos va a dar mucho más tranquilidad, más paz interior y sobre todo bienestar mental. En el que sigue es el 11. Quiérete. Dice de todas las cosas Luis Hay que hay que quererte. Y no esperes a mañana que tengas dinero, a que seas delgada, a que te lleguen la lotería, a que tengas un mejor trabajo, a que tengas mejor pareja, a que te reconozcan tus padres. No, hay que empezar a quererse ahora mismo. No esperes a que estés bien o hasta que salgas de alguna enfermedad, como lo es una adicción
o hasta que perdamos peso, como dice ella, ¿no? O consigas un nuevo trabajo, o encuentres una nueva relación. Comienza a quererte ahora y hazlo lo mejor que puedas. Porque como les comentaba, cuando ella fue diagnosticada con cáncer y pone en práctica todos esos ejercicios sanadores, pues una de las cosas que ella en uno de sus libros comenta es de que se empezó a querer tal y como era en ese momento. No por lo que pasó, no, en este momento me quiero, aunque estés enfermo, aunque estés pasando ciertas situaciones difíciles de pareja, de trabajo, bueno, pues esas simplemente son experiencias que te va a dar la vida y que tienes que sobrellevar. Sobre todo, acéptate, compréndete y quiere, como dice la imagen. Acéptate como eres porque eres lo único que tienes, ¿sí? Entonces, somos seres únicos, excepcionales y a veces se nos olvida darnos ese apapacho, ¿no? Esa caricia o ese detalle de reconocernos como personas. Y la última de las cosas que dice, de las últimas, una de las 12 maneras para amarse a uno mismo, dice Luis Hay, es divertirte. Diviértete. Acuérdate de las cosas que te hacían feliz de niño, ten recuerdos o evoca recuerdos o pensamientos que sean favorables para tu salud, incorporarlos a tu vida ahora mismo y sobre todo encuentra una manera de divertirte con todo lo que haces. La risa es contagiosa y sobre todo hay otro trabajo de los que ella también hace y que dice en uno de sus libros, engaña al espejo, engaña tu mente. Cuando tú te pones un espejo y te ves todo así, decaído, deprimido, forzado, amargado por cierta situación, pues el cuerpo simplemente o la mente se va a reflejar en tu espejo y pues lo que tú reflejes ahí es como te va a ir. Sin embargo, a ella recomiendo un ejercicio que dice, hazle la pichada a la mente de cambiarle la connotación a tus pensamientos que siguen después de que amaneces. Date una sonrisa, sonríete, ríete, vete de una manera placentera, de cierta manera camina erecto, o sea, así de una manera firme, no así todo aguado. ¿Por qué? Porque todo eso, quieras o no, lo percibe la mente y lógico, así va a ser tu día. Si tú amaneces de malas, si te ves al espejo y amaneces de malas, así va a ser tu día. Pero si en cambio, dice ella, le cambias ese chip y cambias esa imagen, la primera imagen que tengas en tu espejo, con una sonrisa, va a ser el cambio total de tu día. Entonces, dice ella, deja de expresar la alegría de vivir, sobre todo sonríe y ríete. Y ella habla mucho del presente. Hay que vivir el presente, hay que disfrutar cada momento y sobre todo ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos por la vida, por la salud, por el bienestar, por el trabajo, por lo mucho o poco que tengamos, la vida es lo que nos devuelve. Es grata y nos devuelve eso o más. Pero cuando estamos reprochando que no tengo, que me falta, que miles de recuerdos que no son nada, que no aportan nada a mi vida o a mi construcción personal y psicológica y emocional, lógico, pues eso se me va a devolver. Entonces la vida te va a regresar lo que tú proyectes. Si tú proyectas agradecimiento, la vida va a ser agradecido contigo y te va a dar todo aquello que necesites para que sigas disfrutando de tu propia existencia. Y bueno, esas son las 12 maneras que da pauta a ella después de su enfermedad de cáncer y que milagrosamente, no milagrosamente, sino en un proceso de sanación y autoconocimiento, ella se da cuenta que teniendo estas maneras de amarse a uno misma, puede sanarse internamente y externamente. La que sigue, alégrate y el universo se va a alegrar contigo. La que sigue. Y bueno, esta es una de las afirmaciones de Liu Hay que dice, me merezco lo mejor y lo acepto ahora mismo. Todos mis deseos y necesidades se ven satisfechos sin tener siquiera que pedirlos. Cuando
nos creemos merecedores y agradecemos todo lo que tenemos el día de hoy, lógico, me van a llegar sin duda alguna. La que sigue. Y bueno, esa es Louise Hay. Y estas son una de las maneras que ella expone en su filosofía de vida y sobre todo del pensamiento o corriente de pensamientos positivos para tener una mejor calidad de vida, tanto física, psicológica y emocional. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Hasta aquí el tema del día de hoy. ¿Qué les pareció? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, le puedo sacar el micrófono. Y también vamos a dar unos 30 segundos, un minuto para las personas que están a través del Zoom. Si quieren realizar alguna pregunta a la doctora Jacibe, lo pueden hacer desde su computadora y aquí se lo pasamos a la doctora. Y bueno, si no es así, me siento gratamente agradecida con ustedes porque espero y creo Todo se que entendió. sí, que quedó entendido el tema y sobre todo, pues, que llegue a cada uno de ustedes con el propósito por el cual fue estructurado y expuesto el día de hoy para mejorar su calidad de vida. Y les invito para que el día de mañana pues estemos aquí de nuevo. Vamos a tener un tema súper interesante donde vamos a hablar sobre los miedos más habituales que tienen las personas y las características de esto y cómo trabajarlo, ¿no? Es un miedo, es uno de los temas súper interesantes y que lógico, es bueno tenerlo ahí como que en nuestros apuntes para que el día de mañana saber qué hacer con este tipo de situaciones que se nos puedan presentar. No nos escribió nadie por vía Zoom. Uno de los libros que es súper famoso de ella es este. Es este librito azul, se le llama, de Louise Hay. Si tú lo buscas así en el, ¿cómo se llama? En la librería, tú llegas, ay, me da el librito azul de Louise Hay, ya van a saber qué es esto. Ese es un libro de afirmaciones donde te ayuda a buscar ciertas dolencias o algunas incomodidades o enfermedades que te ayuda que te explica acerca de qué es lo que está pasando, cuál es la situación que estás viviendo y cómo puedes ir sanando poco a poco ella, ¿no? Una causa probable y bueno, con un nuevo patrón de pensamiento, cómo se puede ir diluyendo y que son de la que ella aplicó ante su enfermedad como el cáncer. Sí, ese es, perfecto, ese es. Bueno, pues se lo recomiendo mucho. Agradezco de antemano su atención, su asistencia, tanto presencial como de manera virtual. Y pues espero verlos pronto. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, doctora, el desarrollo del tema el día de hoy. Y no hubo ninguna pregunta, pero mediante el Zoom le agradecen el tema que está desarrollando. Y pues entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.